Me llamo Amalia Rivera. Tengo 58 años. La noche en que todo se rompió, no llegó con truenos ni avisos. Se disfrazó de una cena familiar, común y corriente. De esas que habíamos organizado un montón de veces a lo largo de los años. Esteban estaba de buen humor mientras ponía la mesa, tarareando esa misma canción de siempre que soltaba cuando cocinaba. Mateo y Valeria llegaron un poco tarde, sacudiéndose el agua de la lluvia de sus chamarras como si no pasara nada en el mundo. Por fuera, todo parecía normal. Por dentro, una corriente que no podía nombrar me rozaba los nervios una y otra vez. Nos sentamos alrededor de la mesa con pollo asado, tortillas calientitas y una ensalada que había picado con manos automáticas. Mateo habló de su trabajo. Esteban lo chinchaba por la forma en que doblaba la servilleta. Yo le pregunté a Valeria sobre la búsqueda de casa que ella y Mateo seguían lidiando. Incluso después de que les habíamos echado una mano con ese préstamo el año pasado. Me dio una sonrisa rápida que no le llegaba ya a los ojos. «Ya lo resolveremos», dijo, con el tenedor golpeando un poquito más fuerte contra el plato. «Solo necesitamos espacio». Tranquilidad. Esa palabra se quedó flotando en el aire más tiempo del que debería. Tranquilidad. Como si alguien la hubiera estado perturbando. Sentí que Esteban me echaba una mirada rápida antes de volver a su plato. La ignoré. Con los años, había aprendido a dejar pasar las cosas chiquitas. Después de la cena, mientras recogía los platos, Valeria se fue a la sala. La oí hablar bajito al principio, pero luego su voz se tensaba. Mateo respondía suave, tratando de calmarla. Entonces Esteban habló, seco y preocupado. Cuando entré, todos se volvieron hacia mí como si hubiera interrumpido algo delicado. Valeria estaba junto a la chimenea, con las manos temblando tan poquito que quizás no lo habría notado si no conociera sus mañas. Sus ojos brillaban demasiado. La mandíbula de Mateo estaba tensa. Esteban parecía confundido, casi asustado, como si algo enorme ya estuviera en marcha antes de que yo entrara. «Amalia», susurró Valeria, con la voz temblando justo al borde de un sollozo. «Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien». Esteban dio un paso hacia ella. «¿Qué pasó?» Me miró directo a él, no a mí. «Ha sido cruel. Durante meses, su respiración se entrecortó. Manipuladora, controladora. Pensé que pararía, pero va empeorando. El corazón se me fue al estómago. ¿De qué estás hablando?» Valeria se encogió como si mi voz sola fuera prueba de culpa. «Le sigues diciendo a Mateo que no confíe en mí. Minas todo lo que digo. Me hace sentir como una extraña en esta familia». «Nunca dije nada de eso», respondí. Mi voz era firme, pero mis manos se habían enfriado. «Mateo, tú lo sabes». Mateo parecía dividido, cambiando el peso de un pie al otro. «Mamá, tal vez no te das cuenta de cómo suenan algunas cosas». Esteban lo interrumpió. «Déjala hablar». «Pero me estaba mirando a ella, no a mí». Valeria se llevó una mano al pecho. «Quiero una familia. Quiero tranquilidad». Pero ella sigue tratando de poner a Mateo en mi contra. Me salta por la espalda. Cuestiona todo lo que hago. «No es verdad», dije bajito. «Esteban, tú me conoces». No respondió. No de inmediato. Su cara se tensó, como cuando veía alertas de tormenta en las noticias. Solo que ahora la tormenta que temía no venía de afuera. Venía de la mujer parada en su sala. Valeria dio un pasito más cerca de él. No quería decir nada. Pero ahora me da miedo estar cerca de ella. Eso cayó con el peso de un ladrillo. «Miedo», susurré. «De mí». Asintió, con lágrimas pegadas a las pestañas. «No me siento segura». Era una frase calculada, elegida como un bisturí. Sentí la hoja hundirse antes de que Esteban reaccionara. Se volvió hacia mí. Lento, inseguro,
pero ya inclinado hacia un lado, no el mío. Amalia, dijo, si ella se siente insegura, Esteban. Mi voz se quebró por primera vez. Me conoces desde hace 14 años. Valeria se acercó más a él. No tienes que elegir lados, pero no puedo seguir viviendo así. Me odia. Quiere separar a Mateo de mí. Esteban soltó un suspiro tembloroso, y cualquier esperanza que me quedaba se apagó. Creo, dijo, con ojos oscuros y distantes, que tal vez todos necesitamos un poco de espacio por ahora. Espacio. Ahí estaba de nuevo. Valeria bajó la mirada como un animal herido. Mateo le frotó la espalda. Esteban le tocó el brazo a ella en lugar del mío. Mis piernas se sentían huecas. Era como si el suelo debajo de mí se hubiera movido centímetro a centímetro. Tan calladito que no lo noté hasta que empecé a caer. Finalmente, me miró. No con enojo. No con amor. Con duda. Del tipo que reescribe la historia. Del tipo que borra la vida que construiste con alguien. Y en ese momento, parada en mi propia sala, rodeada de gente a la que había alimentado, ayudado y recibido durante años, entendí algo que nunca me había permitido temer. Una sola mentira bien timed, emocionalmente afilada, dicha por la persona correcta, podía convertir al hombre que amaba en un desconocido. Esteban abrió la boca como para decir algo más, pero las palabras nunca salieron. Solo me miró, esperando que desapareciera para que la habitación se sintiera tranquila de nuevo. Sentí que el aire se me salía de los pulmones. La puerta al capítulo 2 ya se estaba abriendo. La habitación se quedó insoportablemente quieta, después del último aliento tembloroso de acusación de Valeria. Esteban se pasó una mano por la cara, como siempre hacía cuando quería retrasar una decisión. Pero la decisión ya se había formado en sus ojos. Estaba ahí antes de las palabras. Mateo, dijo bajito, llévate a Valeria a casa. Valeria levantó la vista de golpe. Esteban levantó una mano. Vayan, los dos. Necesito hablar con Amalia a solas. Mateo asintió, guiándola hacia la puerta. Ella se detuvo lo suficiente para mirarme, con una expresión suave de dolor fingido. Luego la puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Esteban y a mí suspendidos en un silencio tan apretado que costaba respirar. Di un paso adelante. Esteban, tú sabes que nada de eso fue verdad. Levantó una mano. Amalia, por favor. Estoy tratando de pensar con claridad. Entonces piensa, dije, con voz delgada pero firme. Piensa en quién soy, en quién he sido siempre. Caminó una vez. Luego se detuvo, mirándome con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de miedo y deber. Como si ya se hubiera asignado un papel y yo fuera la amenaza en el guión. Valeria está sacudida, dijo. Se siente insegura. Nunca he hecho nada para hacerla sentir insegura. Sé que lo que dijo sonó dramático. Tragó saliva. Pero es familia. Amalia. Tengo que proteger a mi familia. Yo también soy tu familia. Dudó no mucho, pero lo suficiente para herir. Sí, dijo. Pero Mateo es mi hijo, y ella es su esposa. Si dice que algo anda mal, no puedo ignorarlo. Me estás ignorando a mí. Te estoy pidiendo que seas razonable. Mi risa salió hueca. Razonable, Esteban. Estás creyendo acusaciones sin prueba, sin conversación, sin darme chance de responder. No quiero una pelea. Su voz se endureció. Quiero que des un paso atrás y reflexiones. Eso es todo. ¿Reflexionar sobre qué exactamente? Sacudió la cabeza como si los detalles no importaran. Solo agarra una maleta. Ve a quedarte en otro lado por un rato. Con Pilar, quizás. O con tu hermana. Una semana o algo. Podría calmar las cosas. Una semana o algo.
Como si décadas juntos pudieran pausarse como un programa de tele. Me estás pidiendo que deje mi casa. Te estoy pidiendo que des espacio a esta situación. Lo miré fijo, esperando algo, una disculpa, una señal de duda, cualquier cosa. Nada vino. Se quedó ahí, en la sala que habíamos decorado juntos. La sala donde hacíamos fiestas y cumpleaños, donde nos dábamos toquecitos tranquilos por las mañanas. Ahora esa sala solo tenía su miedo y mi desplazamiento. No hice nada malo. Susurré. Suspiró. ¿Entonces este tiempo aparte solo lo probará? No. La lógica estaba torcida. Pero su certeza era sólida. No había forma de alcanzarlo. No esa noche. Tal vez nunca más. Pasé junto a él hacia el dormitorio. No me siguió. Abrí el closet y miré las filas de ropa colgada, camisas que había planchado, chamarras que elegimos juntos, zapatos de viajes que alguna vez esperamos con ansias. Mis manos se sentían ajenas mientras elegían un suéter, unos jeans, una botellita de champú de viaje. Una maletita estaba al fondo del closet. La saqué y puse cada cosa adentro mecánicamente, como empacando para una desconocida. Cada cierre sonaba como una década cerrándose. Cuando volví al pasillo, Esteban estaba cerca de la puerta principal, brazos cruzados, ojos bajos. No me miró a los ojos. «Puedes llamarme en unos días», dijo. «Cuando estés lista para hablar con calma». «He estado calmada toda la noche», respondí. «Tú eres el que no han escuchado». Se encogió, pero no dijo nada. Abrí la puerta. La lluvia de Ciudad de México me recibió de inmediato. Fina y fría. Salí con mi maleta. Las ruedas golpeando suavecito contra el porche de madera. Por un momento, esperé tal vez para que gritara mi nombre. Tal vez para que algo cambiara. Pero la puerta se cerró calladita detrás de mí. La luz del porche se atenuó en la llovizna mientras bajaba las escaleras. La casa se veía igual que siempre, pero completamente irreconocible. Había vivido ahí más de una década. Pero esa noche me alejé como una invitada que se había quedado demasiado. La lluvia me empapó el suéter para cuando llegué a la calle. Seguí caminando, un paso lento a la vez, hasta que la casa desapareció detrás de los árboles. Y seguí adelante. El cuarto de huéspedes de Pilar era chiquito pero cálido. Un aterrizaje suave que apenas sentí. Puse mi maleta en la esquina. Me senté al borde de la cama y dejé que el silencio me envolviera. Todo de esa noche se repetía en fragmentos, más afilados cada vez, hasta que casi podía oír la voz temblorosa de Valeria, rebotando contra las paredes. Se siente insegura. La forma en que Esteban se había agarrado a esa frase parecía irreal, fabricada, precisa. Pilar tocó suavecito antes de empujar la puerta. «¿Quieres un té o algo más fuerte?» «Té está bien», murmuré. Volvió minutos después y puso las tazas a mi lado, con ojos suaves de preocupación. «Amalia, ¿qué pasó exactamente?» «Lloró», dije. Lloró y dijo que la estaba manipulando, y Esteban le creyó antes de que yo entrara a la habitación. Pilar soltó un suspiro lento. «Esa chava siempre me pareció teatrera». Di una risa sin gracia. No era teatro, era estrategia, porque conocía las mañas de Valeria. Las había visto antes. La primera vez fue el año en que ella y Mateo compraron su casita inicial. Esteban y yo les dimos un préstamo 400.000 pesos, sacados de nuestros ahorros porque queríamos que tuvieran un buen arranque. En la reunión de firma, Valeria se inclinó sobre los papeles, con ojos brillantes. «Es tan generoso», dijo. «Lo pagaremos rapidito». Sonreí. «No hay prisa, solo asegúrense de no cargar con demasiado de una vez». Algo en su expresión se tensó. Mateo le puso una mano en la espalda. «Mamá solo está siendo práctica».
dijo. Siempre lo es. La semana siguiente, compraron muebles nuevos y una tele enorme. Pregunté con cuidado si era el momento adecuado. Valeria se puso tiesa de inmediato. ¿Piensas que no podemos manejar nuestras finanzas? Pienso que las deudas se acumulan rápido si no tienen cuidado. Me miró feo, con labios apretados. Somos adultos, Amalia. No necesitamos que nos vigiles. Había sido una pregunta simple, nada más. Pero para ella, era una acusación. Otra vez, Mateo vino a la casa solo, luciendo inquieto. Necesito un consejo, admitió. Valeria quiere que confirme otra línea de crédito. Dice que es para mejoras. Pero no sé, le dije lo que cualquier madre diría. Confirmar te hace responsable si ella no puede pagar. Piénsalo bien. Valeria llamó esa noche, con voz fría como piedra. Estás tratando de arruinar nuestros planes. Mateo me cuenta todo. Solo le di información. Me estabas minando. Colgó antes de que pudiera explicar que mi único motivo era proteger a Mateo. Después de eso, mantuvo distancia, pero la hostilidad hervía a fuego lento. Cada vez que visitaba, la sentía preparándose antes de hablarme. Ahora, en el departamento de Pilar, la realización se hundió más profundo. Valeria nunca había querido consejos. Quería control. Y había descubierto exactamente cómo conseguirlo. Esteban siempre había sido de corazón blando con la familia. Confiaba fácil, perdonaba rápido y evitaba conflictos con una ceguera practicada. Una nuera en apuros. Se lanzaría a y protegerla sin pensarlo 2 veces. Con el tiempo, Valeria debió verlo cómo funcionaba la culpa de Esteban, cómo su miedo a fallar como padre moldeaba cada plática. Y debió entender algo más si me posicionaba como el problema, como el obstáculo. La lealtad de Esteban cambiaría. Pilar se sentó a mi lado en la cama. ¿Siempre ha sido así? Sí, dije bajito. Piensa que quiero controlarlos. Cree que cada advertencia, cada preocupación, cada límite es un ataque. Me ve como alguien que amenaza su influencia. Pilar asintió. Entonces eliminó la amenaza. Me recosté contra la pared, con el cansancio asentándose en mis huesos. Valeria no necesitaba destruirme por completo. Solo necesitaba que Esteban creyera que se sentía insegura. Una acusación bien timed. Una lágrima calculada. Un temblor falso en su voz. Había funcionado más rápido de lo que probablemente imaginó. Y ahora, sentada en casa ajena con mi vida en una maletita, entendí que su mentira nunca había sido sobre mí en realidad. Había sido sobre poder. El departamento de Pilar estaba arriba de una panadería chiquita en Coyoacán. De esas donde las paredes guardan el olor a madera vieja y a historias antiguas. Me llevó al cuarto de huéspedes con una suavidad que me apretó la garganta. No es gran cosa, dijo, poniendo sábanas frescas en la cama. Pero es tuyo mientras lo necesites. Asentí. Gracias. Las palabras se sentían planas, demasiado chiquitas para el tamaño de lo que me ofrecía. La primera mañana, me moví por su cocina en silencio. Tratando de no molestar nada, Pilar insistió en que me sintiera en casa. Pero me sentía como una visita en mi propia piel. Preparé café. Lo vertí en una taza desportillada y lo sostuve, hasta que el calor se filtró en mis dedos. El trabajo era mecánico. Tomé el metro al centro, mirando por la ventana una ciudad que se veía igual, aunque nada en mi vida lo fuera. En la oficina, respondí correos, organicé horarios, contesté preguntas de alumnos. Mis compañeros charlaban alrededor, preguntando cómo había sido mi fin de semana. Tranquilo. Dije, nada especial. Cada vez que mi teléfono vibraba, una parte de mí se preparaba para ver el nombre de Esteban, pero nunca era él. Una alerta del banco,
Una llamada spam. Una prima lejana mandando un mensaje grupal sobre su perro. Cada notificación se sentía como un recordatorio del silencio donde su voz debería estar. En la tercera noche, cometí el error de abrir las redes sociales. Arriba de mi feed estaba una foto de Mateo y Valeria. En mi cocina, mi tabla de cortar en la encimera. Mi trapo doblado junto al fregadero. Valeria posaba con la cabeza inclinada, sosteniendo una olla de guisado como si siempre hubiera pertenecido ahí. El pie de foto decía: por fin sintiéndome en casa. El estómago se me revolvió. Cerré la app y puse el teléfono boca abajo en la mesa. Pilar levantó la vista de la estufa. ¿Todo bien? Sí. La mentira salía fácil ahora. Después de la cena, me retiré al cuarto de huéspedes y me puse la pijama. La cama era chiquita. El colchón más suave de lo que me gustaba, pero me sostenía sin juzgar. Me acosté boca arriba, mirando el techo, oyendo el crujido leve de las tuberías y la panadería cerrando por la noche. Pasaban horas así. Cada noche, el mismo patrón. Oía el ronquido suave de Pilar a través de la pared, constante y cálido. Hacía que el departamento se sintiera vivido, seguro incluso, pero también marcaba un contraste agudo con el vacío en mi pecho. Seguía repitiendo el momento en que Esteban me dijo que me fuera. Qué rápido se había vuelto de mí hacia Valeria. Cómo había hablado como si yo ya estuviera a medio camino de la puerta. Me preguntaba cuánto tiempo había estado derivando hacia esa elección, sin que yo lo notara. Una noche, alrededor de la medianoche, me senté y me presioné las manos en la cara. El silencio alrededor era demasiado grande, demasiado pesado. Quería gritar, o llorar, o llamarlo y exigirle saber cómo podía hacer esto. Pero nada salía. Solo un entumecimiento que se hundía más con cada día que pasaba. Me recosté y jalé la cobija hasta la barbilla. La respiración de Pilar continuaba del otro lado de la pared, un ritmo suave en la oscuridad. El resto del mundo había seguido adelante sin pausa, pero yo me quedé en ese cuartito, suspendida entre lo que había sido y lo que aún no podía imaginar ser. La noche en que cambió. Nada dramático pasó afuera de mí. Ni tormenta, ni llamada, ni revelación de nadie más. Era solo yo, despierta en el cuarto de huéspedes de Pilar, mirando el techo y dándome cuenta de que mi cara se sentía tensa y seca. Me toqué las mejillas. Sin lágrimas. Trataba de recordar la última vez que había llorado. Habían sido 2 días. Tal vez 3. El duelo seguía ahí. Pero había cambiado, enfriándose en algo más pesado, más sólido. El llanto había sido suave y desordenado, derramándose en el hombro de Pilar o en mi almohada en la oscuridad. Este nuevo sentimiento se sentaba quieto en mi pecho, como hielo formándose sobre agua profunda. Pilar tocó suave y empujó la puerta. «¿Estás despierta otra vez?», dijo. «¿Quieres manzanilla? Podría ayudarte a dormir». Me senté. No estoy segura de que nada pueda ayudar con eso ahora. Entró de todos modos, dándome una taza. Puedes seguir diciendo eso, pero yo seguiré haciendo té. Es mi forma de aportar a la batalla. Solté una risita pequeña y sorprendida. ¿Es eso lo que es? ¿Una batalla? Se hundió en la silla de la esquina. Te echaron de tu propia casa porque alguien mintió sobre ti. Yo le llamaría batalla. Sí, sostuve la taza pero no bebí. Sigo pensando que si lo explico de la forma correcta, entenderá. Si lo digo diferente, si le recuerdo todos los años que vinieron antes de ella, ¿y ha funcionado hasta ahora?, preguntó con gentileza. No respondí. No necesitaba. El silencio entre nosotras decía suficiente. Pilar se inclinó adelante. Codos en las rodillas. Amalia, tú conoces a Esteban. Odia los conflictos.
Si agárrase a la primera versión de la historia que le permite sentirse buen padre, ahora mismo. Esa versión es de Valeria. Antes me escuchaba. Susurré. Cuando nos casamos, me preguntaba sobre cada decisión. Decía que yo lo anclaba. Y luego me animó. Dejé que mis pensamientos retrocedieran. Paso a paso. Vi todas las veces que Esteban había evitado elegir lados dejando que yo fuera la que cedía. Cuando Mateo pasó por sus 20 desordenados, yo fui la que mantuvo la línea en préstamos y límites. Cuando la hermana de Esteban necesitó un lugar por unos meses y lo convirtió en casi un año, yo fui la que manejó sus humores y recogió sus platos. Poco a poco, se había convertido en el patrón. Yo absorbía el malestar. Él se quedaba como el pacificador. No le gusta ver a nadie molesto, dije. Así que se vuelve hacia quien llora más fuerte. Valeria llora. Mateo se retrae. Yo trato de ser razonable. Y de alguna forma, eso me hace la villana. Pilar asintió. Deja que otros hagan el gritadero, para sentirse el calmado. Deja que otros decidan quién soy para él. Agregué. La frase se hundió en la habitación como una piedra. Pensé en cómo me había mirado en la sala. No confundido, no dividido, solo ya inclinado hacia su lado, como si hubiera estado esperando que alguien le diera una razón. Lo que más duele, dije lento, es que eligió no conocerme. Sabe que no soy cruel. Me ha visto manejar conversaciones duras antes. Podría haber tomado 5 minutos para preguntar. En cambio, creyó la versión de mí que era más fácil para ella vender. Pilar me miró de cerca. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Por primera vez desde que dejé la casa, sentí algo bajo el entumecimiento. No esperanza, no rabia tampoco. Algo más frío y claro. Ya estoy harta de convencerlo, dije. Harta de mendigar un lugar en una casa que ayudé a pagar. Mantener y sostener. Puse la taza en la mesita de noche. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de decisión. Cuando el negocio de Esteban casi se fue a pique hace 10 años, continué. ¿Quién lo sacó a flote? Tú, dijo Pilar. Saqué 500.000 pesos de mi cuenta de retiro, dije. Guardé cada documento, cada transferencia. Cuando refinanciamos la casa, guardé esos papeles también. Cuando combinamos cuentas, cuando pagué sus cuentas médicas, cuando declaramos deducciones conjuntas en impuestos, lo guardé todo. Por si acaso, los ojos de Pilar se agudizaron. Siempre fuiste organizada, siempre tuve un presentimiento, corregí. No que haría esto, nunca esto. Pero que si no me protegía en papel, nadie más lo haría. Encajó entonces, limpio y afilado. La mentira me había empujado fuera de mi casa. Pero la traición real no era la actuación de Valeria. Era Esteban dándome la espalda a todo lo que sabía de mí para aceptar la historia más fácil. Podría haber elegido a la mujer que había firmado documentos junto a él, que había construido esa vida ladrillo a ladrillo. Eligió no hacerlo. No voy a volver, dije. No a explicar, no a suplicar. Tomaré lo que es mío y me iré. Los hombros de Pilar se relajaron un poquito. Entonces necesitarás esos papeles. Sí, dije, los necesitaré. Me quedé despierta otra hora después de que se fue. No con el vértigo del duelo, sino con una lista formándose en mi mente. Estados de cuenta, declaraciones de impuestos, acuerdos de préstamos, contratos que había archivado en una caja de plástico, al fondo de nuestro closet, diciéndome que solo estaba siendo cuidadosa. Para cuando el sueño finalmente llegó, la decisión ya estaba asentada dentro de mí. Por la mañana, empezaría con los documentos. 2 días después de recuperar la caja de documentos.
Estaba en la cocina de Pilar sosteniendo mis llaves del carro como si fueran algo desconocido. ¿Segura que quieres ir sola?, preguntó. Puedo manejar y hacer plática incómoda con cualquier testigo. Estaré bien, dije. Él está en el trabajo. Revisé el horario. Solo necesito una cosa. Me estudió un momento. Llámame cuando termines. Lo haré. El camino de vuelta a la casa se sintió más corto de lo que recordaba. Cuando estacioné en la entrada, todo se veía igual: los mismos arbustos, el mismo tapete de bienvenida descolorido, la misma puerta principal que Esteban había pintado de azul la primavera pasada. Nada por fuera mostraba que la casa ya había elegido su lado. Abrí la puerta con la llave que aún no me había pedido devolver. Adentro, el aire olía levemente a café y a serrín de su taller. Mi pecho se apretó. Fui directo al dormitorio, sin permitirme mirar de cerca nada más. La puerta del closet se atascó un segundo. Luego se abrió. Zapatos, camisas, chamarras de Esteban. En el piso, en la esquina de atrás, estaba la vieja caja de plástico nublada con la tapa un poco deformada por los años. «Por si acaso», murmuré, recordando mis propias palabras de años atrás. Me agaché y la arrastré fuera. La tapa crujió al abrirla. Adentro estaban carpetas ordenadas, pilas de papeles con ligas y sobres con mi letra afuera. Hipoteca, impuestos, negocio, médico. Me senté al borde de la cama y saqué la primera carpeta. El documento de arriba era nuestro acuerdo hipotecario original. Mi nombre y el de Esteban, impresos lado a lado. Debajo, un estado de equidad de la casa de hace 5 años, mostrando el principal que habíamos pagado juntos. Recordé sentados en la mesa del comedor la noche que firmamos esos papeles. Esteban había estado nervioso, golpeando el bolígrafo contra su pulgar. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Es un compromiso grande. Sonreí entonces. Ya estamos comprometidos. Esto es solo el papeleo poniéndose al día. Se había reído, besado mi frente y firmado. Esa versión de él se sentía muy lejana ahora. Puse esos papeles en una pila etiquetada «Casa» y pasé a la siguiente carpeta, estados de cuenta de mi cuenta personal. Escaneé las líneas, resaltando las que importaban. Transferencia a Construcciones Rivera, 200.000 pesos. Transferencia a Construcciones Rivera, 100.000 pesos. Transferencia a cuenta conjunta, 60.000 pesos. Cada línea tenía una fecha. La recordaba también. La primera grande fue cuando su negocio casi se hundió durante un invierno lento, hace 10 años. Llegó a casa tarde, hombros caídos. Si no pago a los proveedores, dejarán de darme materiales, dijo. Perderé el contrato de la remodelación de la escuela. ¿Cuánto necesitas?, pregunté. Sacudió la cabeza. Demasiado. Ya veremos qué hacemos. Nos sentamos en la mesa 1 hora, sacando cuentas. Al final, fui a la computadora. Entré a mi cuenta de retiro y imprimí la solicitud de retiro. Podemos reconstruirlo, le dije. Saldrás de esto y lo pondremos de vuelta. Miró el papel. Amalia, son 500.000 pesos. Lo sé, dije. Firma. Lo hizo, con lágrimas en los ojos. No te merezco, susurró. Mirando el estado ahora, la gratitud se sentía como un fantasma. Puse esos registros en una pila marcada «Negocio» y tomé la carpeta de impuestos. Declaraciones conjuntas de más de 10 años. Algunas impresas, algunas en un USB pegado a la tapa interior. Mi ingreso listado junto al suyo. Mi seguro médico del trabajo cubriéndonos a ambos. Deducciones que tomamos por mis beneficios. Ojí hasta encontrar el año en que lo agregué a mi plan de salud. ¿Seguro que no es muy caro?,
Había preguntado entonces. No quiero ser una carga. Eres mi esposo. Respondí. Esto es lo que hacemos. Recordaba sentirme orgullosa de poder decir eso, de abrazarlo y saber que estaba protegido. Cada cuenta que pagué, cada plan al que lo agregué, cada preocupación nocturna que calmé con números y presupuestos cuidadosos había desaparecido de la historia que ahora creía. En la versión de Valeria, yo era la controladora extraña. En la de él, era alguien que necesitaba reflexionar sobre su comportamiento. Los papeles en mis manos contaban una historia diferente. Saqué un bloc del cajón de la mesita y me senté con piernas cruzadas en la cama. Poco a poco, empecé a ordenar todo en pilas etiquetadas sobre el edredón. Casa, susurré, poniendo estados de hipoteca y equidad juntos. Negocio, dije, apilando registros de transferencias y acuerdos de préstamos que firmamos entre nosotros. Retiro, agregué, metiendo documentos que mostraban la penalidad por retirar fondos temprano. ¿Médico? Terminé, con impresos de inscripción al seguro y reclamos que había manejado. Cada pila crecía más gruesa, más sólida. Las pilas empezaban a verse menos como papeleo y más como un mapa de mi vida entretejida con la suya. Por años, mis aportes se habían mezclado en el fondo. Invisibles una vez, pasada la crisis, nadie vio las horas en espera con el seguro. El balanceo tardío de chequeras, el estiramiento cuidadoso de salarios para cubrir emergencias de Mateo y bajones de Esteban. Ahora, en esta cama, cada esfuerzo escondido tenía una página, una fecha, un número. Deslicé cada categoría en carpetas frescas que encontré en el closet, etiquetándolas con tinta negra. Cuando cerré la caja de nuevo, se sentía diferente en mis manos. Más pesada, más clara, de camino fuera. Me detuve en la sala. El sofá, las fotos enmarcadas, la lámpara que había comprado en oferta, todo seguía ahí, pero no entré. Llevé la caja de plástico al carro y la puse en el asiento del pasajero como algo frágil. Cuando me alejé de la casa, las carpetas se movieron levemente. Un susurro suave de papel. A mí me sonaba como una respuesta. La mañana después de recuperar la caja de documentos, llegué temprano al trabajo, necesitando algo cotidiano para que mis manos no temblaran. Estaba ordenando formas de inscripción cuando mi compañera, Beatriz, se detuvo junto a mi escritorio. «Pareces alguien que ha estado cargando más que papeles», dijo con gentileza. Dudé. «Estoy bien. Solo cansada». Sacó la silla frente a mí y se sentó. «Amalia, te conozco desde hace más de 8 años. Nunca estás solo cansada. Si algo está pasando, conozco a alguien. Una abogada. Manejó el divorcio de mi hermana. Afilada como navaja y el doble de rápida. Algo en su tono rompió la última capa de duda en mí. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Isabel Torres», dijo. «Trabaja en el centro, cerca del Palacio de Justicia. Esa tarde, entre reuniones, entré a una oficina vacía y llamé. La asistente de Isabel me puso en espera menos de 1 minuto. Una voz fresca y firme salió por la línea. «Habla Isabel». Tragué saliva. «Me llamo Amalia Rivera. Creo que necesito ayuda legal». «Entonces hiciste bien en llamar», dijo. «Ven mañana por la mañana. Trae cada documento que tengas y...». La oficina de Isabel estaba en un edificio de ladrillo que parecía más viejo que la mayoría del centro, pero todo adentro era nítido y preciso escritorio de madera oscura, pilas de archivos en líneas perfectas y un pizarrón lleno de timelines de casos y flechas. Me indicó que me sentara. «Muéstrame qué trajiste». Puse mi caja de plástico en su escritorio. La abrió y empezó a ordenar sin palabra hipotecas a un lado, transferencias bancarias a otro.
declaraciones de impuestos en una columna ordenada. Sus movimientos eran rápidos, exactos, practicados. «Cuéntame qué pasó», dijo. Relaté todo la acusación de Valeria, la reacción de Esteban, que me dijeron que me fuera. El silencio desde entonces. Isabel escuchó cómo cirujanos estudian rayos X sin inmutarse. Cuando terminé, preguntó solo una cosa: ¿quién pagó qué y cuándo? Tomé aire y empecé a listar los 500.000 pesos de mi cuenta de retiro para su negocio. Los años de impuestos conjuntos donde mi seguro nos mantuvo a flote. El préstamo que dimos a Mateo y Valeria pagado mayormente de mis ahorros. Las transferencias incontables que hice durante temporadas bajas. Isabel asintió lento. «¿Y tienes prueba de esas cantidades?» «Sí, en la caja». «Bien», dijo. «Las necesitarás todas». Se recostó en su silla. «Esto es lo que veo. Amalia, México trata el matrimonio como una sociedad. Las contribuciones cuentan financieras y de otro tipo. Tienes muchos años de apoyo documentado. Si quieres una división justa, es posible. Si quieres que el juez congele fondos conjuntos, hasta evaluación, también es posible». Mis palmas se humedecieron. «¿Cuánto tiempo toma algo así?» «Depende», dijo. «Si pelea, meses. Si entra en pánico, antes. Pero presentar es el primer paso. Y creo que deberías presentar inmediatamente». Mi garganta se apretó. «Nunca pensé que... divorciarme. Tampoco pensaste que te echarían de tu casa. Su tono no era cruel, solo honesto. Tú decides tu futuro ahora. No él, no ella». Asentí. La decisión asentándose más pesada, pero más firme. «¿Qué necesitas de mí?» «Tu firma en la demanda», dijo. «Y tu silencio». «Mi silencio». Isabel cruzó las manos. «Si lo llamas, te explicas o tratas de negociar en privado. Él gana control. Deja que la ley hable primero. Tiene más peso que cualquier disculpa o argumento». Me quedé quieta, absorbiendo sus palabras. Por años, había sido la que arreglaba cosas, suavizaba conflictos, llenaba huecos. El silencio nunca la había sido mi herramienta. Pero ahora se sentía como la única fuerza que no había usado. Isabel deslizó una pila de papeles hacia mí. «Llévatelos el fin de semana para leer. Presentamos el lunes». Tracé el borde de la demanda con mi dedo. Se sentía irreal, pero inevitable. «Gracias», dije. «Estás haciendo lo que necesitas para sobrevivir», respondió. «No hay vergüenza en eso». 3 semanas pasaron así recolectando documentos, respondiendo preguntas de Isabel, preparando un timeline, revisando estados. Cada paso era quieto, deliberado, privado. Esteban llamó 2 veces en la primera semana, una en la segunda. Nunca contesté. Pilar preguntó una vez: «¿Quieres hablar con él?» «No», dije. «No hasta que los papeles lo hagan». Y por primera vez desde que dejé la casa, el silencio entre nosotros se sentía como algo que me pertenecía. Se sentía como el inicio de una voz que nunca había usado antes. La lluvia había pausado lo suficiente para hacer la tarde más pesada. Como si el cielo gris estuviera conteniendo el aliento. Estaba doblando ropa en la sala de Pilar cuando un golpe seco sonó en la puerta. Pilar miró desde el sofá. «¿Esperas a alguien?» «No». Otro golpe. Más firme. Abrí la puerta a medias y me congelé. Esteban estaba bajo el toldo, húmedo por la neblina. Manos metidas en los bolsillos de la misma chamarra que usó la noche que me dijo que me fuera. Sus ojos pasaron por mí, tomando el pasillo desconocido como si hubiera esperado algo más bonito. Algo más temporal. «Amalia», dijo, exhalando como aliviado. «Bien, estás aquí». Salí y cerré la puerta detrás para que Pilar no oyera. «¿Por qué estás aquí?» «Esteban, quería hablar». Se frotó la nuca.
He estado pensando las cosas. Esas palabras alguna vez me habrían ablandado. Hoy no movieron nada dentro de mí. Está bien, dije. Se movió en sus pies. Toda esta situación se salió de control. Las emociones estaban altas. La gente estaba molesta. Todos necesitamos calmarnos. Todos, repetí. Me refiero a la familia. Dijo rápido. Todos nosotros. Valeria sigue sacudida. Mateo está en medio. Estoy tratando de mantener a todos estables. Y piensas que yo soy la que necesita calmarse. Pienso, dijo lento, que un poco de espacio le hizo bien a todos, incluyéndote. Tal vez ahora puedas ver cómo tu comportamiento ha afectado las cosas. Y tal vez hayas tenido tiempo para reflexionar. Lo miré fijo. ¿Reflexionar sobre qué? Soltó un suspiro frustrado. Amalia, no vine a discutir. Vine a tratar de avanzar. Si puedes reconocer cómo hiciste sentir a Valeria y disculparte, podemos dejar esto atrás. Puedes volver a casa. Ahí estaba, el mismo guión de antes, sin reconocer lo que había hecho. Sin pizca de duda en la acusación de Valeria. Sin reconocer que me había echado de la casa que construí con él. El instinto viejo surgió dentro de mí, explícate. Razona con él. Recuérdale quién eres. Alcanzó mi garganta pero se quedó corto. Como un reflejo viejo que ya no conectaba. Ya veo, dije bajito. Pareció animado por mi tono. Bien, sabía que solo necesitabas tiempo. Pilar es maravillosa, pero esto no es tu casa. Vuelve. Podemos arreglar todo. Lo observé con cuidado, esperando algún rastro de sinceridad. Pero no había humildad, no disculpa, solo la expectativa de que me doblaría como me había doblado 100 veces antes. Esteban, dije. ¿Viniste porque me extrañas? Parpadeó. Claro que te extraño. Pero ese no es el punto. Viniste porque te diste cuenta de que cometiste un error. Su mandíbula se tensó. Amalia, por favor. Vine porque esto es ridículo. Una discusión familiar no debería llevar a que desaparezcas por semanas. He tenido que decirle a todos que necesitabas espacio. Preguntan por qué estás siendo dramática. Dramática. Dejé que la palabra se asentara. Me echaste. Cerró los ojos brevemente. Te pedí que tomaras tiempo para ti. Eso es todo. Casi me reí. Casi lloré. Pero en cambio, metí la mano en mi bolsa y saqué el sobre grande que Isabel había preparado. Esteban frunció el ceño. ¿Qué es eso? Lo puse suavemente en sus manos. Dijiste que querías avanzar. Le dije. Yo también. Abrió la solapa y sacó los papeles. Sus ojos escanearon la primera página. Las palabras en negritas arriba. Las firmas, la fecha. Su aliento se atoró. Amalia. ¿Qué es esto? Papeles de divorcio. Me miró de golpe. No puedes hablar en serio. Lo estoy. Estás exagerando. Su voz subió, quebrándose levemente. Podemos arreglar esto. Solo necesitas disculparte con Valeria. No, dije, no lo necesito. Su cara se desangró. Enojo y miedo luchando bajo la superficie. ¿Quieres acabar nuestro matrimonio por un malentendido? Tú lo acabaste la noche que le creíste a ella sobre mí. Respondí. Por un momento, se quedó ahí, el sobre colgando de sus dedos. La llovizna empezó de nuevo. Gotas suaves y frías golpeando su chamarra. Abrí la puerta detrás de mí. Amalia espera. ¿Podemos hablar de esto? Preguntó, extendiendo la mano como agarrando el último borde de algo que se escapaba. Ya lo hicimos, dije. Esa noche. Y tú hiciste tu elección. Entré y cerré la puerta. Su golpe vino una vez más dudoso. Luego más fuerte. Pero no me volví. El pasillo se quedó quieto alrededor de mí. El silencio largo y deliberado.
detrás de la puerta. Oí sus pasos retroceder por las escaleras, cada uno más lento que el anterior. Esteban miró la primera página como si las letras se rearranjaran en algo que pudiera aceptar. Sus manos temblaban. Los papeles aletearon levemente en el aire húmedo. «Amalia, no», susurró. «Esto no es necesario». «Lo es», dije. Su voz se quebró por primera vez desde que todo empezó. «Estás exagerando. Podemos arreglar esto en privado. Sin cortes, sin abogados, sin drama. Solo tú y yo hablando como adultos». Intenté hablar. Respondí. «No escuchaste». Sacudió la cabeza rápido. Como si la velocidad sola pudiera borrar la verdad. «Vuelve a casa. Podemos resolverlo. Valeria no quiso molestarte. Es emocional. ¿Sabes cómo es? Eso es exactamente por qué estoy haciendo esto». Abrió la boca de nuevo. Pero una voz repentina cortó por el pasillo. «¿Estás bromeando?» Valeria estaba al fondo de las escaleras. Brazos cruzados apretados, cabello pegado por la neblina afuera. Mateo flotaba detrás de ella. Ojos amplios e incómodos. Le arrebató los papeles de las manos de Esteban antes de que pudiera detenerla. «¿Qué es esto?», espetó, hojeando las páginas. «Una demanda de divorcio». «¿En serio estás haciendo esto?». Esteban alcanzó el sobre. «Valeria, lo ignoró por completo». «Increíble. No puedes hablar en serio. Amalia, estás destruyendo a toda la familia por nada. Estás siendo egoísta de nuevo. Dame los papeles», dijo Esteban, tratando de quitárselos de la garra. Lo jaló lejos. «No. Ella necesita oír esto. Eres manipuladora. Te encanta jugar a la víctima. Y ahora quieres la mitad de todo. Después de todo lo que esta familia te ha dado, sentí la puerta de Pilar detrás de mí. Sólida y familiar. El patio de repente se llenó de movimiento, cortinas moviéndose, ventanas abriéndose, vecinos pausando a medio paso en el andador. Mateo finalmente habló. «Val, tal vez deberíamos irnos». «No», espetó. «Necesita admitir lo que hizo». «No hizo nada», dije calmada. «Y no voy a volver». La cara de Valeria se torció, su voz subiendo. «¿Piensas que puedes solo irte con dinero y simpatía? Estás delirando». Esteban le agarró el brazo, bajando la voz. «Para. Estás empeorando esto». «¿Yo lo estoy empeorando?», gritó. «Ella es la que está destruyendo nuestra familia». Di un paso atrás hacia la puerta. «Tú destruiste tu propia versión. Estoy harta de explicarme». Valeria se lanzó medio paso adelante como si quisiera seguir gritando. Pero Esteban la sostuvo en su lugar. Su agarre desesperado ahora. Sus ojos saltando entre nosotras. «Amalia, por favor, no voy a volver», repetí. Luego abrí la puerta. Entré y la cerré antes de que cualquiera pudiera decir otra palabra. Sus voces se difuminaron en ecos amortiguados, tragados por el pasillo mientras me alejaba. Isabel me llamó temprano el lunes. «Todo está listo», dijo. «Sí, apruebas. Presento en 1 hora». Me senté en la mesa de la cocina de Pilar, dedos envueltos alrededor de una taza de té tibio. «Preséntalo. Entonces empieza», respondió, y la línea hizo clic suave mientras se ponía a trabajar. Para el mediodía, la demanda de divorcio estaba sellada y entrada en el sistema del juzgado familiar. Isabel me forwarded una copia, junto con varios adjuntos estados de hipoteca, transferencias bancarias, declaraciones de impuestos y el registro de retiro de mi cuenta de retiro. Hace más de 10 años. Cada documento que había recolectado estaba ordenado, adentro. Cada uno una pieza de una verdad que había cargado sola. Isabel llamó de nuevo después. También presenté mociones para órdenes temporales. Preservación de activos. Sin retiros repentinos. Continuación de seguro médico.
El abogado de él recibirá notificación hoy. Gracias, dije. Me contrataste para cargar el peso, respondió. Déjame, para las 3 de la tarde. Esteban recibió su primera carta. Lo supe porque mi teléfono vibró, era él. Esteban. Necesitamos hablar. Esto es innecesario. No respondí. Minutos después, vibró de nuevo. Esteban, ¿por qué tu abogada dice que no puedo tocar nuestras cuentas? ¿Por qué amenaza con congelar todo? Solo llámame. Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Pilar miró desde el fregadero. Finalmente se da cuenta de lo que significa. Es solo el inicio, dije bajito. Esa noche llegó un email, esta vez de la dirección personal de Esteban. Amalia, esto se está saliendo de control. Te pido una última vez que me llames. Podemos manejar esto entre nosotros. Isabel está empeorando las cosas. Él lo reenvié a Isabel. Respondió casi de inmediato. No engajes. Responderé por ti. Un calma extraña se asentó sobre mí. Por primera vez en semanas. No me sentía responsable de manejar sus emociones. No tenía que calmarlo o razonar con él. Los documentos hablarían por mí. El timeline hablaría por mí. La voz firme y exacta de Isabel hablaría por mí. Al día siguiente, llamó de nuevo. Luego al almuerzo. Luego por la noche. Sus mensajes de voz cambiaron de suplicantes a frustrados, a confusión enojada. ¿Por qué estás haciendo esto? Háblame como adulta. Estás dejando que esta abogada te vuelva contra tu propia familia. Cada mensaje se hacía más corto, más apretado, más frenético. No guardé ninguno. El miércoles, Isabel forwarded una respuesta que le había mandado al abogado de Esteban. Toda comunicación debe proceder a través de Counsel. Mi clienta no se involucrará en mensajes directos en este momento. La leí 2 veces, sintiendo algo aflojarse en mi pecho. No era victoria, no aún, pero era reconocimiento. Del trabajo que había hecho, de los años que había invertido, de una verdad que Esteban ya no tenía poder para torcer. Esa noche, mientras yacía en el cuarto de huéspedes oyendo el zumbido suave de la ciudad, más allá de la ventana, mi teléfono se quedó en silencio. No porque Esteban no tuviera nada más que decir, sino porque finalmente entendió que la conversación ya no le pertenecía. Para el fin de la semana, la noticia había viajado más lejos de lo que esperaba. Una prima mandó mensaje diciendo que pensaba en mí. Una vecina de 2 calles más allá escribió que había visto a Valeria gritando en el patio y esperaba que estuviera segura. Incluso Mateo texteó una vez. Una línea corta y cuidadosa. Espero que estés bien. No respondí. No sabía qué versión de los hechos creía y no estaba lista para descubrirlo. Mientras tanto, las cosas dentro de la casa que alguna vez viví empezaban a fracturarse. Aprendí los detalles de una amiga mutua, Carmen, que aún trabajaba con Esteban ocasionalmente. Llamó una noche, voz baja. Estaban discutiendo en la entrada. Dijo, fuerte. Sobre el dinero. ¿Qué dinero? Pregunté. Las cuentas congeladas. Los honorarios legales. Él está molesto por el riesgo al negocio. Ella molesta porque estás tomando todo. Cerré los ojos, dejando que las palabras se asentaran. ¿Y qué dijo que pasó? ¿A qué historia se aferra? Carmen dudó. Sigue cambiando. Más tarde esa noche. El resto de la historia llegó en un mensaje de Mateo, más largo esta vez. Papá le preguntó a Valeria de nuevo qué exactamente le dijiste. Se puso a la defensiva. Ya no sé qué creer. Leí las palabras 2 veces, sintiendo una certeza fría extenderse por mí. La primera grieta. Lo que no vi, pero podía imaginar claro, era Esteban parado en la cocina, brazos cruzados, mandíbula tensa. ¿Qué te dijo exactamente? Valeria,
preguntó. Valeria rodó los ojos. ¿Sabes qué dijo? Quiero las palabras exactas. Ya te lo dije. Dímelo de nuevo. Mateo estaba junto a la encimera, moviéndose incómodo. Val, tal vez ayude a aclarar las cosas. Se volvió hacia él. ¿Aclarar? ¿Por qué tengo que repetirme? Fue cruel. Me minaba. Trataba de ponerte en mi contra. La voz de Esteban se agudizó. Eso no es lo que dijiste antes. Bueno, tal vez no lo expliqué perfecto. Espetó. ¿Todo pasó tan rápido? La frente de Mateo se arrugó. Pero, ¿dijiste que te amenazó? Ahora dices que te minaba. No es lo mismo. La boca de Valeria se abrió. Luego cerró. Esteban dio un paso más cerca. Valeria, ¿realmente te amenazó? Miró entre ellos su esposo, cuya cara se había endurecido con duda. ¿Y su suegro, que había construido sus decisiones alrededor de su miedo? Su voz vaciló. Me sentí amenazada. Eso es lo que importa. Esa no es la pregunta, dijo Esteban bajito. El silencio se estiró delgado. Mateo finalmente habló. Val, creo que tal vez esto se hizo más grande de lo que debería. Se giró hacia él. No empieces a tomar su lado. No estoy tomando lados de nadie, dijo, pero el cansancio en su voz lo traicionaba. Solo quiero la verdad. Los hombros de Esteban se hundieron mientras se sentaba en una silla. Miró a Valeria como viéndola claro por primera vez. Y dolió no porque lo quisiera de vuelta, sino porque la verdad finalmente había agrietado la historia que ella había construido. Pilar me encontró en el sofá más tarde esa noche, mirando mi teléfono silencioso. ¿Malas noticias?, preguntó. No, dije suave. Solo el inicio de que pregunten las preguntas correctas. Pilar asintió, entendiendo más de lo que dije. La mentira había sobrevivido mientras nadie la presionaba. Ahora, alguien la presionaba. El juzgado se sentía más frío que el aire de enero afuera. Pero no era la temperatura lo que me apretaba el pecho. Eran las filas de gente desconocidos, abogados, secretarios que ahora oirían la verdad, que nadie en casa se molestó en preguntarme. Isabel me saludó con un asentimiento firme, mientras me sentaba a su lado. Respiración estable. Amalia, los hechos hacen el trabajo hoy. Del otro lado del pasillo, Esteban se sentaba junto a su abogado. Hombros encorvados, ojos opacos de cansancio. Parecía más pequeño que el hombre que alguna vez llenaba nuestra cocina con su risa estruendosa. Valeria flotaba detrás en la segunda fila. Brazos doblados tan apretados que sus nudillos blanqueaban. Mateo se sentaba a su lado, mirada fija en el piso. Cuando el juez entró, todos nos levantamos. Mis rodillas temblaron al pararme, pero mi espalda sostuvo. La audiencia empezó con declaraciones de apertura. El abogado de Esteban habló primero, pintando nuestro matrimonio como tradicional, sugiriendo que yo había contribuido principalmente al hogar, mientras él manejaba todos los asuntos financieros y de negocio. Isabel no se inmutó. Cuando fue nuestro turno, se paró suave. Señor juez, pretendemos demostrar un patrón largo y bien documentado de apoyo financiero y administrativo de mi clienta, dijo. Apoyo sin el cual el negocio del señor Rivera no habría sobrevivido años difíciles, específicamente el bajón de hace una década y la expansión 6 años después. El juez asintió. Procedan. Isabel me llamó al estrado. Caminé pasando a Tor Esteban, sintiendo la tensión radiando de él. Me senté. Levanté la mano y tomé el juramento. Luego empezaron las preguntas. Señora Rivera, dijo Isabel, ¿puede describir los 500,000 pesos retirados de su cuenta de retiro en el año 12 de su matrimonio? La miré a los ojos. El negocio de Esteban estaba en riesgo de quiebra. Necesitaba pagos a proveedores inmediatamente. Nos sentamos en la mesa del comedor y revisamos opciones. Ofrecí mis fondos de retiro. Manejé el papeleo yo misma.
Puso el recibo de transferencia. ¿Es esta su firma? Sí. ¿Y esto muestra los fondos depositados directamente en la cuenta del negocio del señor Rivera? Sí. Isabel pasó por cada documento con la misma precisión calmada. Estados de hipoteca, transferencias de mis ahorros personales, declaraciones de impuestos conjuntos, donde mi ingreso y beneficios nos llevaron a través de meses flacos. El abogado de Esteban interrumpió una vez. Objeción. Esto exagera su involucramiento. Isabel se volvió levemente. Señor juez, estos son los registros bancarios del demandado. Si exageran algo, lo hacen en números que el señor Rivera mismo proporcionó. Un murmullo quieto recorrió la galería. Cuando Isabel terminó, preguntó una final. Señora Rivera, ¿puede resumir el trabajo administrativo no pagado que realizó a lo largo de los años? Inhalé. Manejé reclamos de seguro. Balanceé presupuestos. Arreglé financiamientos. Construí nuestro crédito. Guardé cada recibo y archivo porque Esteban confiaba en mí para manejarlo. Lo hice porque éramos un equipo. El juez me miró con cuidado. Detrás de Esteban, Valeria se puso tiesa. Mandíbula apretada, ojos entrecerrados al darse cuenta de que el juzgado ya no se doblaba a su versión. Mateo finalmente levantó la cabeza, mirándome con algo como claridad amaneciendo. El juez me despidió del estrado, mientras volví así a mi asiento. Esteban miró arriba, ojos nublados no con enojo esta vez, sino con algo más cerca del miedo. No de mí, de la verdad que había rehusado oír hasta hoy. La audiencia recesó para el almuerzo, pero la tensión lingered en el aire, pesada e innegable. Las puertas del juzgado se cerraron detrás de mí. El eco bajando las escaleras. Mis piernas se sentían pesadas, pero mi mente estaba extrañamente clara. Isabel caminó a mi lado hasta el estacionamiento. «Lo hiciste bien», dijo. «Descansa un poco». «Lo haré», murmuré. Se dirigió a su carro, dejándome sola en el aire frío de la tarde. Tomé un aliento lento y me moví hacia mi lugar, la carpeta de documentos bajo el brazo. Apenas había llegado a la puerta del conductor cuando pasos apresurados golpearon el pavimento detrás de mí. «Ahí estás». La voz de Valeria apretada, sin aliento, vibrando de enojo. Me volví. Marchó hacia mí, mejillas sonrojadas, cabello azotado por el viento. Mateo la seguía varios pasos atrás, no deteniéndola, no ayudándola tampoco. «¿Realmente lo hiciste?» Escupió. «¿Los humillaste?» Frente a un juez, frente a extraños. Apoyé una mano en el techo de mi carro. «Dije la verdad. ¿Eso es todo?» «No», espetó. «Lo destruiste. Está enfermo por esto. ¿Te importa siquiera?» Estudié su cara, su barbilla temblorosa, la furia quemando tan brillante que casi ocultaba el pánico debajo. «No destruí nada», dije bajito. «Tú lo hiciste». Sus ojos se ampliaron. «Perdón. No solo mentiste sobre mí», continué. «Mentiste al hombre que confiaba en ti. Usaste su miedo, su culpa, su lealtad. Y ahora él tiene que vivir con las consecuencias». «No es verdad», dijo, pero su voz vaciló. «Sí lo es». Mantuve mi tono firme. «Creaste una historia que te hacía la víctima. Y él te creyó porque era más fácil que preguntar». Dio un paso más cerca, apuntando un dedo. «Piensas que eres tan noble, tan inocente, pero mira lo que estás haciendo tomando su dinero, arrastrándolo por el juzgado, arruinando todo. Estoy tomando lo que gané», dije. Nada más, nada menos. Su aliento se entrecortó. Por primera vez, algo rompió la rabia e incertidumbre, delgada y afilada. «¿Piensas que la gente no ve lo que estás haciendo?», susurró. «¿Piensas que no saben lo manipuladora que eres?». Sentí el viento levantar mi cabello mientras encontraba su mirada.
Creo que la gente está empezando a verte a ti. Sus labios se separaron, pero no salió sonido. La máscara se resbaló, solo por un latido, revelando miedo tan profundo que casi me sorprendió. Detrás de ella, Mateo se movió. Val, tal vez deberíamos irnos. Lo ignoró, pero la grieta ya se había formado. Abrí la puerta de mi carro. Estoy harta de pelear contigo, dije. Elijo mi dignidad. Tú elige lo que sea esto. Me deslicé en el asiento del conductor. Valeria se lanzó como para meter otra palabra, pero cerré la puerta suave, bloqueando su voz a través del vidrio. Vi su cara torcerse enojo, desesperación, luego algo como temor. Encendí el motor mientras salía del estacionamiento. Se quedó congelada junto a Mateo, el viento azotando su cabello, las verdades del juzgado aún resonando alrededor de ella. No miré atrás. Isabel extendió el papeleo sobre su escritorio, tocando una página levemente con su pluma. Esta es la evaluación final de tu parte en el negocio. Una vez que firme, la transferencia está completa. Estudié los números años de esfuerzo y ahorros comprimidos en líneas de texto. Y los fondos se liberarían inmediatamente. Tan pronto como el juez entre la orden, dijo: puedes guardarlo, reinvertirlo, donarlo, haz lo que se sienta correcto. Exhalé, lento y firme. Sé qué quiero hacer. Isabel pausó. ¿Estás segura? Sí. Crucé las manos. Quiero establecer una beca para mujeres mayores de 50 que empiezan de nuevo después de un divorcio. No una grande, solo suficiente para ayudar a alguien a respirar de nuevo cuando el mundo se desmorona. Me miró con una suavidad rara. Amalia, es una elección notable. No es caridad, dije. Es supervivencia. La mía. Y ojalá la de alguien más. La idea había crecido quieta en mí por semanas, sembrada por mi propio miedo de empezar de nuevo a los 58, regada por el conocimiento de que muchas mujeres nunca tuvieron una caja llena de pruebas, o una amiga con cuarto extra, o una abogada que les creyera. Isabel finalizó el papeleo. Lo presentaré al juzgado. Él recibirá la notificación para el viernes. La recibió el jueves. En cambio, oí del fallout de Carmen, que me llamó mientras estaba en el estacionamiento de la oficina de construcciones. «Oh, Amalia», susurró. «Es un caos ahí». «¿Qué pasó?», pregunté. Esteban recibió la notificación de la transferencia. Cuando vio a dónde iba el dinero, lo perdió. Cerré los ojos. ¿Qué dijo? Gritó que estabas grandilocuente, que estableciste la beca para avergonzarlo, para hacerlo ver débil. Siguió diciendo. Lo hace a propósito. Quiere que la gente piense que le fallé. Dejé que las palabras se asentaran. Y Valeria se volvió contra él, dijo Carmen. Le dijo que era su culpa por dejar que las cosas llegaran a tan lejos. Dijo que nunca habrías tenido chance de hacer esto si él te hubiera manejado bien. Un aliento sin humor se me escapó. ¿Y Mateo? Callado, dijo. Solo. Callado. Parecía enfermo. Me recosté contra el sofá, sintiendo algo desconocido, un pequeño, quieto liberación. No triunfo, no venganza. Algo más suave. Gracias por contarme, dije. Pensé que debías saber, respondió. Es una tormenta ahí. Después de que la llamada terminó, me senté en la quietud del departamento de Pilar. Los papeles de la beca yacían en la mesa de café, esperando el sello final del juez. Por primera vez en mucho tiempo, mi dolor se sentía como si tuviera un lugar significativo a donde ir. La noticia llegó en pedazos. Carried por gente que había visto todo desenvolverse desde los bordes. Carmen, una vecina, un excompañero de Esteban,
Ninguno quería chismear, solo eran testigos de un desastre lento. Primero vino el mensaje de Carmen. Pusieron la casa en venta. Miré su texto un largo momento, dejando que la realidad se asentara. La casa que había limpiado, pintado, decorado, reparado. Ahora un anuncio inmobiliario con fotos de gran angular y una descripción alegre que ignoraba las grietas que ninguna cámara podía capturar. La siguiente llamada vino de un proveedor que Esteban y yo habíamos conocido por años. Algo anda mal, dijo. Facturas atrasadas, pedidos enredados. Se ve cansado. Amalia, como ahogándose en papeleo. Sabía por qué. Por más de 20 años, había manejado todo detrás de escenas, permisos, inspecciones, hojas de cálculo, coordinación de impuestos, renovaciones de seguro, formas de licitación. Sin mí, los engranajes seguían girando, pero se atascaban y rechinaban hasta chirriar. Luego vino la parte que nadie quería decir en voz alta. Valeria está miserable, susurró Carmen en una llamada. Las cuentas congeladas, la venta de la casa, el estrés. Sigue culpando al Esteban por todo. Otra tarde. Mateo texteó. Más largo de lo usual. La amo, pero no puedo seguir defendiéndola. Todo se está cayendo a pedazos. Las discusiones se volvieron su rutina nueva. Vecinos oían gritos ella acusándolo de arruinar su vida. Él exigiéndole que tomara responsabilidad por la mentira que empezó todo. Una noche, según otro mensaje, tiró un florero. Otra vez, empacó una maleta, solo para desempacarla horas después tras otra pelea explosiva. Luego, una semana después, realmente se fue. La voz de Carmen tembló cuando llamó. Se mudó. Amalia cargó sus cosas en el carro y se fue. Mateo trató de detenerla, pero dijo que necesitaba un nuevo comienzo. Le dijo a Esteban que estaba harta de vivir como pobre. ¿Y Esteban?, pregunté bajito. Está en un departamento rentado de 2 recámaras ahora. Lugar más chico. Cajas por todos lados. El negocio apenas colgando. Se ve más viejo. Presioné el teléfono contra mi pecho un momento, dejando que la pesadez se asentara. No sentí triunfo, ni chispa de revancha, solo un entendimiento sobrio, quieto. Su casa no se había derrumbado de un golpe, se había desmoronado como siempre lo hace la verdad, lento, firme, inevitable una vez que la base de la negación cede. Cuando finalmente puse el teléfono abajo, el departamento alrededor se sentía quieto, casi reverente. La tormenta que había sobrevivido ahora era de ellos para capotear. El juzgado se sentía diferente esta vez, menos como campo de batalla, más como umbral. Me senté junto a Isabel, mientras el juez revisaba los últimos documentos, su voz firme mientras leía el fallo al registro. La señora Rivera recibirá su parte de los activos maritales, incluyendo una porción de las ganancias de la venta de la casa y reconocimiento formal de su stake financiero en Construcciones Rivera. La mano de Isabel rozó la mía bajo la mesa. Una felicitación quieta. Del otro lado del pasillo, Esteban parecía un hombre tallado de arrepentimiento, sus hombros caídos adelante, ojos rojos, dedos retorciendo un pañuelo que seguía doblando y desdoblando. Cuando el juez nos despidió, se volvió hacia mí, Esperanza parpadeando desesperada. Amalia, ¿podemos hablar? Recogí mi carpeta. No hay nada más que hablar. Tragó saliva. Nunca quise que terminara así. Yo tampoco. Dije, voz pareja. Pero tú hiciste tus elecciones, y yo las mías. Por un momento, me miró como antes buscando... suave, queriendo entender. Pero el hombre que debería haber preguntado meses atrás se había ido. En su lugar estaba alguien que quería mi lástima más que mi verdad. No le ofrecí ninguna. Isabel se unió a mí mientras caminábamos por el pasillo.
Lo manejaste con gracia, murmuró. Lo manejé con necesidad, corregí, y sonrió como si fuera lo mismo. Afuera, las puertas del edificio se abrieron a un cielo finalmente aclarando. Después de días de lluvia en la ciudad, la luz del sol presionaba a través nubes delgadas, iluminando el pavimento húmedo. Me quedé quieta un momento, respirando aire que se sentía más afilado, más limpio. Mi futuro no era grandioso ni glamoroso. Era un departamentito con pisos crujientes y muebles de segunda mano. Era caminatas tempranas por el río Lerma, café preparado exactamente como me gustaba, y noches leyendo sin esperar que alguien llegare a casa. Era el fondo de becas que ya había recibido su primera aplicación. Una mujer mayor empezando de cero después de 34 años de matrimonio. Esa parte calentaba algo profundo en mí. No me sentía joven de nuevo. Me sentía algo mejor, firme, dueña de mí. Despierta. Isabel apretó mi hombro antes de ir a su carro. Ve a construir tu nueva vida. Amalia, te la ganaste. Mientras caminaba hacia la parada del metrobús, la brisa rozó mi cara. Carring, que el olor a lluvia y posibilidad. Detrás de mí, el juzgado se alejaba en la distancia, y con él, el peso que había cargado por demasiados años. Si has seguido mi historia hasta aquí, gracias por caminar conmigo. Y si quieres más historias como esta, historias de mujeres reclamando sus vidas, quédate conmigo.